Bien, imagínate que tienes un diccionario donde tú quieres buscar un concepto, en este caso llamemos programación, para hacerlo más relativo a lo que estamos aprendiendo. Y veamos en un diccionario que simplemente, en este caso agregamos la palabra, le damos enviar y luego pues nos aparece el significado. Básicamente nosotros las búsquedas que hacemos es a través de los conceptos. Eso es bien importante, no buscamos a través de las definiciones, ¿verdad? Porque justamente lo que nosotros queremos a través de un diccionario es buscar una definición por medio de una palabra. En este caso, la facilidad que nos ofrecen también los diccionarios es que tienen un índice en el cual no tenemos que ir buscando desde la primera página hasta la última para poder obtener el significado de la palabra, sino que vamos buscando, digamos en el caso como lo hacíamos antes cuando no había internet, buscamos la letra P y luego ahí vamos buscando la palabra hasta encontrarla. Entonces Java también nos ofrece una facilidad similar, es decir, nosotros podemos agregar conceptos, en este caso se llaman claves, y unos significados que para Java se llama valor, es decir, formamos una dupla clave valor donde nosotros agregamos los términos que queremos. En este caso pueden ser cadenas o pueden ser números enteros. Usualmente pues siempre formamos las claves con cadenas y los valores pues a veces son números enteros, aunque también pueden ser, como ya vimos, tipos de datos genéricos, es decir, tipos de datos que sean arreglos, o también pueden ser tipos de datos por referencia. Vamos a ver en este otro ejemplo cómo trabajar entonces con los diccionarios en Java. Vamos a crear otra aplicación, vamos a llamar sección 8.4. Vamos a dar finalizar, siempre desmarcando la creación de la clase principal. Vamos a crear el paquete, para este caso igual vamos a llamar A, y esta vez solamente vamos a crear una clase que va a ser la clase principal. La vamos a llamar HashMapDemo. Damos en finalizar, aquí vemos que ya tiene el método principal. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Para definir una clase del tipo diccionario, en este caso el tipo de dato genérico que usamos se llama hash, luego map, y aquí hay algo bien importante. Cuando son genéricos les había dicho siempre que iban el tipo de dato que íbamos a crear entre el signo menor que y mayor que. Como en este caso vamos a agregar dos valores para cada uno de los elementos de este diccionario. El primero va a ser de tipo cadena, siempre un tipo de dato genérico, siempre un tipo de dato por referencia, y el otro va a ser un entero. Como es por referencia, hacemos uso de la clase de envoltorio integer. Luego aquí vamos a agregar los meses del año con sus días en este arreglo, en este diccionario. Entonces vamos a crear un nuevo diccionario y nuevamente indicamos el tipo de dato que vamos a agregar, que es entero y cadena. Luego hacemos uso del constructor por medio del paréntesis y el punto y coma. Aquí observamos que nos da un error porque no reconoce los elementos de este tipo. Si damos Alt más Enter sobre el nombre donde está indicado el error, vamos a ver que aquí va a hacer uso de la importación, porque aquí necesitamos utilizar otra clase. Entonces va a ser la clase HashMap que está en el paquete java.util. Luego lo importamos dando en Enter y vemos en la parte de arriba que se importó la clase. Por lo tanto ya podemos hacer uso de este tipo de datos y todos sus métodos. Como ya tenemos que la clase, el tipo de datos se llama meses, que vamos a utilizar, vamos ahora a agregar los valores. Aquí no hacemos uso del método add, aquí hay que tener cuidado. Aquí para agregar un nuevo elemento al diccionario del tipo clave valor es por medio de put. Luego entre paréntesis agregamos los tipos de datos que se esperan. Como veíamos ahí es cadena, que son los meses del año. En el caso sería enero, que es cadena, observen. Y aquí vamos a agregar los días, que son 31. Vamos a hacer lo mismo para los 12 meses del año.
Una vez agregados los elementos al diccionario, observemos que tenemos aquí los meses desde enero hasta diciembre, cada uno con sus respectivos días. Es justamente lo que espera esta clase, ya que aquí definimos que va a recibir una cadena y luego un entero. Por eso hacemos uso aquí de la coma para separar. Ahora, al igual que un diccionario, ¿qué pasaría si yo quisiera de pronto saber cuántos días tiene enero? Y vamos a escribir entonces enero tiene, y vamos a ver entonces cómo obtener el valor. Observen que aquí la clave o lo que queremos saber es enero. En este caso va a ser invocar al arreglo que se llama primero meses. Luego vamos a ver, aquí sí podemos hacer uso del mismo método get, solo que aquí en lugar de ingresar un número entero como en el caso de los arrays, aquí la posición no la vamos a definir por medio de un número, sino que aquí la posición la vamos a obtener por medio de la clave, que en este caso es una cadena. Aquí vamos a ingresar el valor que es enero para ese caso, y vamos a agregar luego una cadena que va a ser días. Si imprimimos aquí, vamos a observar entonces cuántos días tiene enero. Observen que aquí dice enero tiene. Aquí buscamos por medio de la clave que es enero. Ya no es un número, sino que es una cadena. Para este caso la búsqueda inclusive es mucho más rápido, porque a veces uno lo que hace es memorizarse palabras y no posiciones, ¿verdad? Es como las direcciones IP, que uno memoriza el nombre de una página, ya sea página.com, y no tanto la dirección IP. Para eso pues sirve el servidor DNS. Entonces es básicamente lo mismo. Aquí es más fácil recordar una palabra que un número con la posición. Lo que obtenemos aquí es por medio de esa clave que es enero, obtenemos su valor, que en este caso es 31. Ahora veamos también que hay otro método para la clase hashmap para saber si un determinado valor está o no está en ese hashmap, en ese diccionario. Vamos a ver entonces, por ejemplo, si hay un mes que contiene 28 días. Veamos si nos responde. Entonces aquí vamos a hacer uso del método que se llama constValor. En este caso los valores son los números, ¿verdad? Y las claves serían las palabras, que en este caso son los meses. Entonces veamos si hay algún mes con 28 días. Ingresamos el valor, que en este caso es 28, y veamos que nos responde. Por medio del método nos devuelve aquí true, es decir, si hay un mes con 28 días, que en este caso es febrero justamente. Ahora también nosotros podemos preguntar si hay un mes, por ejemplo, con 32 días. Ya sabemos que no, pero igual podemos verificar que nos va a devolver. Como ya vimos, devuelve un valor booleano este método, entonces tendría que devolvernos falso, ¿verdad? Justamente, entonces no hay un mes con 28 días. Luego también nosotros podemos remover valores de los diccionarios. En este caso vamos a hacer uso del método remove, y aquí ingresamos la clave, es lo que espera un objeto del tipo clave. En este caso la clave entonces sería febrero. Entonces vamos a remover el mes de febrero. Ahora veamos nuevamente si al preguntar nos responde si hay un mes con 28 días. Es decir, veíamos anteriormente que febrero sí tenía 28 días, pero veamos ahora qué sucede. Observen que ahora cuando nosotros invocamos al método nuevamente constValue con 28, ahora nos aparece que falso. Quiere decir que hemos removido un elemento de ese arreglo. En conclusión, cuando nosotros tenemos un arreglo del tipo diccionario, un genérico del tipo diccionario, lo que nosotros tenemos es la definición de claves y valores para que nos sea mucho más fácil a la hora de buscar los elementos del arreglo, ya que no buscamos por medio de números enteros, sino que por valores que nosotros preestablecemos. Bien, entonces espero que les haya gustado esta clase y no olviden practicar. Gracias.